continuamos aquí en Vladimir a la Una. Saludamos a Víctor Clark, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Bueno, nuestra etiqueta del día de hoy, Diana y Clark a la una. Sin ninguna connotación política, pero es que, bueno, eran los dos personajes, ¿no? Hemos podido poner Diana y Víctor, pero no era la idea, ¿no? Ahora, en todo caso, Víctor, bienvenido. Hay mucha expectativa, mucha incertidumbre con respecto a algunas decisiones del gobierno, sobre todo esta última, referida pues a sacar de circulación los billetes de 100 y dar un plazo de 3 días. ¿No te parece que es muy poco tiempo para esto? Bueno, vamos a ver el resultado de estos 2 primeros días, Vladimir. Yo creo que la medida es lo primero que hay que evaluar y además discutir y asumir. Una cosa es que ¿Qué se buscó con esta medida? Una cosa es que tú puedas tener otras consideraciones de otros conjuntos de medidas que tú esperes que se asuman desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal, pero ¿quién puede estar en contra, Vladimir, de seguir estabilizando no solamente el cono monetario y superar las distorsiones que desde el punto de vista financiero, monetario, vinieron en los últimos meses estrangulando, digamos, la cotidianidad de la vida del ciudadano, donde el volumen desde el punto de vista físico, de dinero, donde los riesgos que se corrían, donde también el ataque a la moneda, donde la extracción también por distintas vías, ya desde el punto de vista político como una estrategia de atacar la moneda y la economía venezolana también tiene que ser asumida por todos sin distinción política. Otra cosa es ya después las diferencias que podemos tener en concebir algunas medidas económicas, de modelo, pero tenemos que también tener posiciones y entender que también esa extracción de pruebas que ayer diera el presidente Nicolás Maduro, evidente de cómo en la frontera colombo-venezolana y después cómo en otros países se estaban llevando en containers, en almacenes, guardados, cantidades de volumen de billetes de 100 bolívares. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso como venezolano? No, yo no estoy de acuerdo. Ahora, para que eso haya ocurrido también tiene que haber habido complicidad, ¿no? Y el presidente fue muy firme ayer y exigió, la actuación, por eso le exigió en la manera que le exigió al ministro de la Defensa, al ministro de Interior y Justicia, el cambio que se hizo en su deván, pero entendiendo que también hay que tener mano firme contra la corrupción, esté donde esté, sea quien sea, porque pero nosotros no podemos permitir que ni la corrupción, que ni el aprovechamiento de la autoridad, del ejercicio público de uno en negocios particulares, atacando, por supuesto, en este caso, el poder adquisitivo del pueblo de Venezuela, por ejemplo, y la economía venezolana. Pasan cosas como esta. Ahora, lo que yo comentaba, esta mañana una señora en una panadería donde eventualmente me desayuno, pues intentó pagar con billetes de 100 y no le aceptaron. Y yo me pongo en el lugar de ese comerciante. ¿Cómo hacer para aceptar un dinero que luego también se le va a convertir en un problema si ya el presidente dijo que tienen 3 días para deshacerse de los billetes de 100, ¿no? Entonces, a veces siento que falta la comunicación de las medidas, el evaluar las implicaciones que esas medidas pueden tener en la población normal y corriente que no trafica con dinero hacia la frontera. Claro, ciertamente, Vladimir, la valoración a la ciudadanía y a la población trabajadora venezolana tiene que tener todas las consideraciones del caso necesarias, pero también tenemos que tener decisiones audaces y firmes contra el contrabando, contra las mafias, que desde el punto de vista financiero y legal, han tratado durante los últimos 2 o 3 años y ahí están pruebas, y después nadie las quiere asumir. ¿Cuál fue el compromiso que había asumido en la mesa de diálogo la oposición de acompañar algunas medidas que en este caso enfrentaran el boicot financiero, el cerco, el ataque a la moneda? ¿Es o no una prueba evidente de lo que ayer el presidente mostraba? Y hemos tenido algún acompañamiento más allá de las posiciones políticas distintas que vamos a seguir teniendo como chavismo, como oposición. Pero también yo quisiera ver algunos voceros de la oposición, entre diputados, profesores, dirigentes, que también digan, sí es correcta la medida que está tomando el presidente, pero también se debe acompañar de esta. Acompañamos esto, diferimos en esto, pero tener una posición más digna, más justa con un país, con una economía que debemos seguirla construyendo todos. El diputado Guerra planteaba hoy, economista, la posibilidad de que se ampliara, por ejemplo, el plazo para la entrega de ese dinero, ¿no?, a los bancos, por ejemplo, pero y que se incorporara a la banca privada. ¿Por qué no incorporar a la banca privada si es intermediador? Son 2 cosas eso, y otra cosa ha sido el punto de partida con que algunas veces el profesor Guerra ha querido desconocer y nunca asumir también algunas posiciones que al final él sabe que desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista de la política macroeconómica son correctas. Pero también pudiera pasar, Víctor, que detrás de estas decisiones se enmascare
el no asumir también decisiones en el campo económico que han debido asumirse hace tiempo. Por ejemplo, la corrección de los desequilibrios, la unificación cambiaria, todas las recomendaciones de UNASUR en materia económica que no se cumplieron. Es lo que te digo, habrá entonces un debate que asumir y habrá entonces también balances y saldos de cada quien que asumir. Pero nosotros hubiésemos esperado, por ejemplo, Vladimir, que en el seno de la Asamblea, cuando el presidente llevó la emergencia económica en enero, hubiésemos tenido un espacio de nivel, donde discutiéramos la política desde el punto de vista económico, macroeconómico, y donde por qué podían ellos haber negado o no el decreto de emergencia económica, que más allá de las variables económicas, de todo lo que pueden estar fundamentando, fueron decisiones políticas una tras otra de todo este año, nefasto para esa asamblea, donde, bueno, le negaron al presidente cuántas veces el decreto de emergencia económica. Pero también ha podido el gobierno llamar a la oposición antes de presentarse a la asamblea, por ejemplo, a conversar y a explicar esto, y a buscar acuerdos, porque yo creo que lo importante de la labor política parlamentaria es eso, buscar acuerdos, claro, ¿no? pero por cierto, pero no con las decisiones cumplidas. También te recuerdo que el presidente en diciembre fue el que reconoció inmediatamente los resultados electorales que del 2015, y el 5 de enero lo que hizo el señor Ramos Alú no fue precisamente eso, fue otra cosa, diciéndole al presidente que le quedaban 6 meses de plazo, y que después, cuando fue el presidente el 15 de enero al mensaje anual, le reiteró el compromiso de trabajar más allá de las diferencias, en respetarse como poderes públicos del Estado, en trabajar en los temas centrales y las prioridades nacionales del país, y eso no fue lo que se asumió. Yo estaba escuchando hoy, con todo respeto, a la invitada que me antecedió, no tengo en lo particular nada que referirme en lo personal ni en lo político, pero yo veía a ella al final hablando de una agenda legislativa de lo que le correspondió a ella en el trabajo, y yo decía, yo creo que al final ella tiene más ahorita balance que decir con las visitas guiadas y todo eso, que lo que su esposo logró en la agenda legislativa, que evidentemente es un desastre este año de primer balance que hacemos de la Asamblea, cuando tú ves y tú dices, bueno, en 6 meses salió el presidente, no salió, se activó la enmienda, la constituyente, no, le activaron la renuncia forzada al presidente, no, le demostraron al presidente que la nacionalidad colombiana, el Estado colombiano le respondió, y después, ¿qué llegaron a eso? Tampoco. Fueron a la OEA a pedir la aplicación de la Carta Interamericana, y ¿qué fue la respuesta de la comunidad internacional? Que respetaban la soberanía de Venezuela y que apostaban al diálogo y a la resolución de conflictos de manera pacífica. Entonces, cuando tú ves eso y cuando tú ves 16 leyes, 15 leyes, Vladimir, 6 productos de la inconstitucionalidad, que después en la sala constitucional del TCJ, bueno, dictó la inconstitucionalidad de 6 leyes, más 9 que hicieron en el periodo de desacato abierto, de desconocimiento abierto a todo el Estado de Derecho, a la Constitución. Tú dices, bueno, ¿para qué sirvió todo este año esta asamblea que le dijeron al pueblo de Venezuela que iban a acabar las colas, y que cuando tú ves todo este año, bueno, tú ves el resultado de la irresponsabilidad de una agenda política que ciertamente se fue por el desacato, por la insurrección, por el golpismo, y no por los intereses y las aspiraciones necesarias de todo un pueblo, con diferencias que vamos a seguir teniendo políticamente los actores. Pero tenemos que trabajar en el campo económico, tenemos que trabajar en el tema de la seguridad, de la salud, y también se requiere un poder legislativo a derecho, a tono, ejerciendo su control político que nadie niega, que está en la Constitución, pero no desconociendo un presidente y el resto de los poderes, como reiteradamente todo este año 2016 caracterizó el funcionamiento y la actuación de ese Parlamento insurrecto, ilegal. Me gustaría dejar un tema pendiente, Víctor. Tiene que ver con el asunto, por ejemplo, de la operación que se hizo en la distribuidora de juguetes Chrysler, ¿no? Tiene que ver con el problema de la reposición de inventarios, hasta dónde estas decisiones, por ejemplo, como el DACASO hace varios años, pueden terminar siendo un remedio peor que la enfermedad. ¿Hasta qué punto eso puede traducirse en beneficios reales para la economía? ¿Hasta qué punto las empresas pueden invertir en un marco donde la SUNDE hace operativos de esta naturaleza, claro, que pueden generar temor a la inversión e incluso hasta la pérdida de empleo para muchas empresas que a lo mejor deciden no abrir más? Claro, vamos a hacer la pausa, y yo no sé, vamos a hacer una pausa, pero hay un tuit que tenemos por aquí, luego vamos a profundizar en ese tema. Con mucho gusto. Víctor. Aquí dice, pregúntale a Víctor si es posible que en 72 horas la población puede canjear los billetes de 100. Vendetta nos escribe eso. Vamos a comentar eso al regreso, las dos con mucho cosas gusto. y otras más. Ya venimos con Víctor Clark.